¿Cómo analiza esta situación? ¿Cómo cree que está trabajando el gobierno desde su punto de vista? ¿Y cómo cree que puede llegar a tener un desenlace esto? Quizás bueno, quizás malo. ¿Cómo lo ve usted? A ver, en primer lugar yo creo que a partir de diciembre a la fecha se ha producido a nivel nacional un proceso de evaluatorio que implementó el gobierno de Cristina Fernández, producto de dos factores, digamos. Una fuerte presión de los sectores y factores de poder, tanto los agroexportadores como del sector financiero, que presionaron para una devaluación que pretendían alcanzar un valor del dólar a 12 pesos y se estabilizó en 8. Por otro lado, los propios errores del gobierno de la nación de no haber procedido a ajustes en materia de gasto fiscal, léase subsidios al transporte, subsidio a los distintos planes sociales que deberían, y que hoy la Corte ha planteado la revisión global de la nómina de los planes y su otorgamiento. Esto ha generado una situación donde la sociedad vive un clima de no previsibilidad, de incertidumbre en materia de precios. Y todos tenemos el impacto inflacionario donde no hay precios referenciales. Esto ha afectado sensiblemente el bolsillo de los trabajadores, y en el marco de las paritarias que se han recuperado después de muchos años de inactividad, porque no nos olvidemos que en los años 90 esto no funcionaba, los trabajadores se sientan a la mesa de las negociaciones con el justo derecho de reclamar lo que pretenden, que es defender su nivel de ingresos, su nivel de vida que han alcanzado fruto del esfuerzo de todos estos años, porque no tan solo es un esfuerzo del gobierno, es un esfuerzo del conjunto de la población. Pero en este tema de las paritarias, si es el 30, si es el 30,5, si es el 31, si es el 28, si lo pago en una o dos cuotas, creo que estamos encarándolo al debate por un camino donde va a ser una cuestión de tensar las fuerzas, el conflicto social, y el gobierno no ha previsto, en mi opinión, otras variables para ponerla en la mesa de negociación que tienen un gran impacto en el bolsillo de todos los trabajadores. Y me refiero fundamentalmente a dos impuestos. Uno, el impuesto a las ganancias sobre el salario. Tengamos en cuenta que cualquier incremento que tengan los trabajadores, al mantenerse los niveles mínimos no imponibles muy bajos, cualquier incremento salarial se va a ver alcanzado y afectado por las retenciones del impuesto a la ganancia, con lo cual el incremento que entra por una puerta se va por la otra. Hay otro impuesto regresivo que es el impuesto a los bienes personales, donde se mantiene un nivel de monto no imponible de 300.000 pesos, donde hoy cualquier trabajador, cualquier ciudadano que tenga una pequeña vivienda, una moto, algunos bienes que tengan que ver con el hogar, va a superar sensiblemente los 300.000 y también alcanza con este impuesto. Por lo tanto, yo creo de que al salario no habría que aplicarle el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque la concepción del impuesto a las ganancias es justamente ingresos menos los costos. A esa diferencia se le llama ganancia y a esa ganancia se le aplica el impuesto. Esto funciona para todos los que estamos en la actividad de la producción y los servicios, pero los trabajadores lo único que venden es su fuerza de trabajo, su capacidad intelectual, su capacidad física, y lo que recibe a cambio es una remuneración, es una retribución que paga el esfuerzo tanto para la producción como para servicios. No debería existir el impuesto a las ganancias, con lo cual el debate de las paritarias estaría mucho más sincerado y sería mucho más efectivo si llegamos a algún monto para acordar. El conflicto social se va a instalar, indudablemente, cada año, al momento del debate de las paritarias. Estas cosas suceden, no es que sea un producto del año 2014, pasó en el 2013, en el 2011. Esto es parte de la tensión, en definitiva,
que está en discusión en la sociedad, que frente a un proceso devaluatorio, frente a un proceso inflacionario, frente a una política de contención de los costos que afectan al bolsillo de los trabajadores, el problema de fondo es quién paga este ajuste. Si lo pagan los trabajadores vía salario o lo pagan los sectores que generan las principales fuentes de riqueza en este país. Me refiero fundamentalmente a los agroexportadores, al sector financiero y el Estado, que debería hacer los ajustes necesarios para que, no me refiero a emisión, no me refiero a subsidios, sino al modo de cómo ejecutamos en definitiva esta inversión por parte del Estado para sostener la actividad económica. Concluyendo como idea, las exigencias de los trabajadores en materia salarial son justas y el Estado debe abordar no el debate de un porcentaje más o un porcentaje menos, sino hacer un esfuerzo en redefinir la política de impuestos y eximir al salario de estos impuestos que son regresivos para todos los trabajadores argentinos.